Para poner los puntos sobre la mesa o punto final con signo de interrogación a lo sucedido ayer, al referéndum, sin duda fue una etapa terminada, es que estamos recibiendo con muchísimo gusto al periodista Alfonso Leza. Bienvenido, Alfonso, buen día. Buenas, Leo. Un gusto para mí estar con ustedes aquí esta mañana. Le estamos cumpliendo 100 años, si querés nos podés felicitar. 100 años. 100 años no, 100 programas. Contamos un programa por año nosotros. No, muy bueno, sí, felicitaciones. No es poco, ¿eh? No es poco, un producto nuevo, conectado con todo el país, una idea muy original. Realmente, bueno, felicitaciones. Me alegra estar en los 100, además, de casualidad, digamos. Pero no, te teníamos reservado para el programa con números redondos, Alfonso. Bueno, gracias. De todos modos, finalizó una etapa en la vida del país, sin duda, en el día de ayer. ¿Qué evaluación haces primaria, obviamente, de lo sucedido en el día de ayer? Y después profundizamos en los diferentes actores. Alfonso. Una primera lectura demuestra que, por un lado, el sí tuvo una gran votación, realmente una votación muy importante, pero hubo un ganador. Siempre hay un ganador. Es decir, el hecho de decir casi empatamos, o como dijo Pereira, si nos hubieran dado 15 minutos más, digamos, creo que no se aplica. O sea, sea por 1%, 2%, hay un ganador. Por ejemplo, nadie se acuerda en las elecciones del 94, entre Sanguinetti y el segundo, que era Volonté, y Tabaré Vázquez, hubo 1,5 puntos entre los tres, del primero al tercero, menos de 2 puntos. Y bueno, hubo un ganador como en la última elección. Y me parece que, bueno, si bien para el Frente fue muy importante porque le permitió de alguna manera recomponer filas después de la derrota del 19, en un momento de incertidumbre, retiro de alguna manera de los líderes históricos, fallecimiento de Tabaré Vázquez, bueno, yo creo que le ha permitido un ejercicio de movilización importante. Pero me parece que el gran ganador es el gobierno, es el presidente de la República, y esta forma de coalición de gobierno, que ayer decían algunos de los actores, la campaña les permitió unirse más sólidamente, ¿no? Veremos si da la sensación de que obviamente el país... Lo que no nos sorprende, ¿no? Que realmente, por lo menos a mí, que haya habido dos bloques tan parejos. Esto habla del Uruguay en sí, de cómo somos, y creo yo que hasta de la salud democrática de nuestro país, esta diferencia de dos bloques sin una grieta en el medio, por lo menos no muy profunda. Sí, vos sabés que a mí es un término ahora bastante usado en Uruguay. Hay algunos argentinismos que no me gustan porque no se aplican en el Uruguay. La grieta de la que se habla a veces aquí, digamos, tratando de reiterar lo que tanto sentimos en Argentina, me parece que no tiene nada que ver. Creo que hay una cosa de la que no se habló ayer mayoritariamente, porque ya lo damos por normal, y me parece que es un capital enorme, que es nadie puso en duda el resultado, nadie cuestionó la Corte, no hubo un problema de ese tipo. Quiere decir que el voto y la Corte Electoral son totalmente respetados, y eso me parece que es importante. Respecto a las dos mitades, este referéndum lo que hizo de alguna manera es consolidar, de hecho, la existencia de lo que Sanguinetti ha llamado dos familias ideológicas. Sereni en su momento habló de eso con mucha anticipación en el año 85 o 86. Es decir, acá hay dos bloques que además tienden a transformarse en dos coaliciones. Es decir, el Frente ya es una coalición que tiene muchos años, desde el año 71, con idas y venidas, con grupos que han entrado, otros que se han ido, otros que se fueron y volvieron, demostrando la complejidad de las coaliciones. Y esta nueva coalición, con características muy distintas, pero dijo el otro día el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en una charla en ADM, que llegó para quedarse, y algunos lo han repetido. Es evidente que en la medida que se acerque el tiempo electoral, cada cual tomará su perfil e irá tomando su propia personalidad. Pero Alfonso, me parece que la experiencia... Sí, perdóname, dale. Sí, te pregunto porque, a ver, haber ganado el referéndum, en este caso, implica una gran responsabilidad, que es gobernar con los costos políticos que haya que pagar por esa forma de gobernar. Perder el referéndum
también implica una responsabilidad. Es decir, tengo que entender cuál es el mensaje. Entonces te pregunto, más allá de lo que dijo Fernando Pereira de que el gobierno tiene que tomar nota, te pregunto, ¿de qué tiene que tomar nota el gobierno? ¿Y de qué tiene que tomar nota los que perdieron el referéndum? Porque acá me parece que todos tienen que tomar nota. Sí, el gobierno fue elegido para gobernar, como cualquier gobierno, y tiene amplia mayoría parlamentaria. El Frente de esto sabe porque ganó 3 elecciones consecutivas con elecciones con mayorías propias, salvo un momento que un diputado se fue y se le complicó. Después ese diputado renunció, el diputado Mujica, y volvió a tener mayoría. Y con esa mayoría realmente nunca dio demasiado espacio a la participación de la oposición. Ahora se le dice lo contrario a la calle Pou. La calle Pou tiene, el producto de octubre, una mayoría muy amplia. ¿De qué tienen que tomar nota? Bueno, probablemente el gobierno tenga que tomar nota, sin duda, de esta votación muy grande del sí, en la que hay mucha mezcla, porque se habló de muchísimas cosas de la LUC que no tienen que ver con la LUC. El presidente del Frente Amplio, que yo creo habló ayer casi más como presidente del PIT-CNT que del Frente Amplio, insistió en que no quería que esto fuera una evaluación de gobierno. Sin embargo, anoche hizo un discurso claramente político en el que habló de cosas de la política económica y social que nada tenían que ver con la LUC. Eso también fue parte muy insistente del discurso de los promotores del sí durante la última, sobre todo en la última etapa de la campaña. Creo que la primera le habían hablado demasiado de los militantes propios, buscando votos de afuera. Un estudio más profundo seguramente va a proporcionar la idea de cuántos frentistas votaron no y cuántos de la coalición votaron sí, de la coalición multicolor. O sea, el presidente seguramente toma nota, va a atender esto, pero no influyendo en su gobierno. Ayer reafirmó algunas de las normas, como por ejemplo la forma de ajustar el precio del combustible, que tan en debate ha estado, pero que él recordó que, entre otras cosas, él lo va a mantener porque eso fue votado por unanimidad en el Parlamento. Y el Frente, ¿de qué debe tomar nota? Yo creo que primero que nada hay que recordar que esto fue promovido por algunos sindicatos con la oposición importante de sectores importantes del Frente, como el sector de Vergara, como Asamblea Uruguay. Es decir, que hubo sectores del Frente que estuvieron en contra. De algún modo fueron llevados por la ola esa y finalmente, bueno, pueden estar satisfechos porque votaron muy bien. Pero la contracara de esto es que es la cuarta derrota consecutiva del Frente Amplio. Perdió en octubre, perdió en noviembre, en las elecciones municipales, si bien ganó Montevideo, Canelones y Salta, perdió 3 intendencias. Si uno mira el mapa del Uruguay, donde ganó el voto celeste, el interior, el Frente ha retrocedido en el interior. Es decir, en algún momento, sobre todo por un trabajo muy fino de Mujica buscando alianzas con caudillos locales, y antes de Tabaré Vázquez, cuando inventó el encuentro progresista para traer a Nigno Boa y otras figuras no frentistas, creció. Desde entonces ha descendido. Entonces me parece que en eso tiene que tomar nota, porque me parece que el Frente, los sindicatos, los promotores del sí se tienen que sentir muy satisfechos por la enorme cantidad de votos que tuvieron. Pero el referéndum, esto fue explícito de algún dirigente, tapó por completo la autocrítica que han reclamado, mucho más profunda, otros actores como Danilo Astori, que no se han sentido conformes con esta autocrítica. Me parece que el Frente dejó de lado la autocrítica, no buscó qué era lo que había pasado, y bueno, tiene que tomar nota de que si bien puso toda la carne en el asador, perdió. Acá hay perdedores y ganadores, aunque sea por 1 punto o 2 puntos o 3 puntos. Recordemos, Alfonso, perdóname, sí, ¿no? Estos 15 minutos que le faltaron se los tomaron al principio, porque el Frente y algunas organizaciones les costó mucho ingresar en el tema de la campaña por el referéndum. Sí, yo pienso que el oficialismo cometió un error importante, visto, o sea, bueno, uno puede decir con el diario del lunes, cuando ignoró la recolección de firmas. Me parece que quizás
si hubiera hecho campaña el frente, el oficialismo en esa circunstancia, tal vez hubieran juntado las firmas igual, pero le hubiera sido bastante más complicado. Es decir, si el oficialismo hubiera salido de primera a explicar de qué se trataba, quizás las cosas hubieran sido distintas, por lo menos le hubiera costado más. Hoy estamos frente a esta realidad, dos mitades del Uruguay, pero en lo que pasa, tú hablabas hace un tanto de derrotas y triunfos. En la democracia, como en todo, hay que saber ganar y también hay que saber perder. Yo creo que esos 15 minutos de los que habló Pereira en términos futbolísticos son muy discutibles y no existieron. O sea, es lo mismo que yo diga, haga hipótesis sobre otras cosas sin tener prueba de ello. Es decir, sí, es una falacia puedo especular. Es una falacia directamente, digo. Sí, claro. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Uruguay es por definición una democracia representativa. Es decir, los uruguayos eligen a quienes lo van a gobernar. Un presidente de la República y un parlamento. El parlamento es el encargado de legislar. Y los instrumentos como el plebiscito o el referéndum, en particular el referéndum, son elementos absolutamente excepcionales. Legítimos, constitucionales, pero excepcionales. Y los que tienen que legislar son los legisladores. Y desde ese punto de vista, bueno, por supuesto que esto es un espaldarazo para el presidente Lacalle Pou, más allá de las diferencias, de las distancias, y le despeja el camino, porque realmente creo que cuando se vea en perspectiva, históricamente, va a ser, bueno, no se puede dejar de analizar las circunstancias en las que ha tenido que gobernar, con una pandemia de coronavirus en el mundo y en el Uruguay en particular muy dura. El frente le ha costado al comienzo reconocerse en que ya no gobernaba. Hubo una presión muy grande y un enfrentamiento en el tema del coronavirus. Después apuntaron mucho al tema de la seguridad y bueno, descubrieron que justamente la seguridad era uno de los grandes capitales del gobierno. Y entonces, de algún modo, se empezó a desviar también el tema hacia asuntos que no estaban incluidos en la LUC, como la economía. Yo creo que termina siendo de algún modo una pulseada sobre la gestión de gobierno y el triunfo, aunque sea por poco, pero también hay que decir que si obviamente los promotores de sí juntaron muchísimos votos, también el oficialismo, y desde este punto de vista es interesante decir, lo han dicho ya otros analistas en estas horas, la foto, que no es exactamente igual, es muy parecida a la de noviembre, sí. Y el presidente de la República, un hecho con pocos precedentes, en más de 2 años de gestión, con pandemia, ahora con la guerra, porque se le pretende minimizar también el tema, el precio del petróleo está más del doble cuando él llegó, mantiene, prácticamente no ha perdido votos. Es decir, si uno compara el referéndum con la segunda vuelta electoral, la diferencia es mínima. Entonces me parece que sale fortalecido. Uh-huh. Alfonso, te agradecemos muchísimo este contacto. Te agradezco personalmente que hayas mirado la cámara generalmente y no al monitor, como hace todo el mundo. Sí, uno se tienta, ¿viste? A mirar, bueno, es como un acto reflejo, pero bueno, hoy en general pude evitarlo. Sos de las personas que lo ha hecho y lo hace bárbaro, porque ahí es donde se establece realmente la mirada y la comunicación, más allá de que nos separan unos cuantos kilómetros, porque lo estamos haciendo a través de Zoom. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y de vuelta y por la calidad de la información que manejas. Gracias, Alfonso. A ti un abrazo, buena jornada, gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes aquí en Modo País.